Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un material que, francamente, cambia por completo la perspectiva sobre uno de los momentos más idealizados de la historia. Totalmente. Hola a todos. Esta exploración está diseñada especialmente para nuestro oyente de hoy, el aprendiz. Vamos a adentrarnos en unos fragmentos fascinantes del texto Pericles y el experimento democrático. Ah, claro, basado en esa obra monumental de Will Durant. Exacto, un material que por cierto fue amablemente compartido por Osmancito. Y bueno, nuestra misión hoy no es simplemente repasar la antigua Grecia como si fuera un libro de texto polvoriento. Queremos ir mucho más allá. Así es. Es vital establecer el tono correcto desde el primer momento porque solemos tener esta imagen mental impecable de Atenas, ¿no? Columnas de mármol blanco deslumbrante. Exacto. Filósofos debatiendo tranquilamente con túnicas pulcras. Pero hay que imaginar el escenario real. Calles bulliciosas, olores intensos, puertos rebosantes de comerciantes de todo el Mediterráneo. Una sociedad que estaba en constante ebullición política. Y no solo vamos a explorar qué pasó, sino por qué Atenas logró dominar de tal manera un periodo que el poeta Shelley llegó a llamar el más memorable en la historia del mundo. Es una frase fuerte. Lo es. Hay que recordar que Atenas no solo ganó batallas para sobrevivir, construyó un imperio comercial y cultural colosal tras las guerras médicas. Transformando una alianza voluntaria en un dominio absoluto e implacable. Bien, vamos a desempacar esto, porque revisando las fuentes, queda clarísimo que los cimientos de este imperio no fueron construidos precisamente por hombres santos de intenciones puras. Para nada. Empecemos cronológicamente con los arquitectos del imperio. Primero aparece en escena Temístocles. Ah, Temístocles. Leyendo sobre sus tácticas, la mejor analogía moderna que surge es que Temístocles operaba como ese director ejecutivo brillante, absoluto visionario, pero con cero escrúpulos. El típico líder despiadado. Exacto. El tipo de líder que construye un imperio corporativo a base de sobornos, tácticas rudas, espionaje e intimidación. Y fue él quien convenció a Atenas de que su futuro no estaba en la tierra firme enfrentándose a la infantería espartana, sino en el mar. Así es, apostando todo al poder naval y al comercio. Él entendió antes que nadie que la supremacía dependía de la flota de trirremes. Y bajo su insistencia, Atenas levantó esas murallas gigantescas. Las murallas alrededor de la ciudad y construyó los grandes muelles de El Pireo. Conectó la ciudad con su puerto de forma inexpugnable. Pero sus objetivos de grandeza estatal eran tan inmensos como corruptos sus métodos personales, ¿verdad? Totalmente. Utilizó esa nueva armada para forzar el pago de tributos a las islas Cícladas. Aceptó sobornos monumentales. Malversó fondos públicos con una desfachatez increíble. Su intelecto era brillante, pero tan amoral que los propios ciudadanos atenienses terminaron temiéndole profundamente. Lo condenaron al ostracismo. Lo desterraron en el año 471 a.C. Y aquí viene la ironía suprema de su vida. Tras huir de ciudad en ciudad, este gran héroe griego terminó refugiándose en Asia Menor. Financiado por el mismo imperio persa al que había derrotado. Magistralmente en la batalla de Salamina. Murió en Magnesia, viviendo plácidamente de los ingresos y tierras que le asignó el rey persa Artajerras. Es una locura total. Es como si el general supremo que gana una guerra mundial terminara siendo pensionado con lujos por el país enemigo al que acaba de derrotar. Es absurdo, pero real. Pero la historia no se detiene ahí. En el otro extremo del ring político, los apuntes de Durant nos presentan al líder del Partido Democrático de esa época, un hombre llamado Efialtes. ¿Efialtes? Claro. Las fuentes lo describen como un mártir incorruptible, alguien puro que, trágicamente, no sobrevivió mucho tiempo a la brutalidad del sistema que intentaba reformar. Y Efialtes es fundamental porque representa un cambio tectónico en la sociedad. Hay que entender un detalle técnico vital aquí. A ver. La gran victoria naval en Salamina no la ganó la aristocracia montada a caballo, la ganaron los ciudadanos más pobres. La clase llamada los tetes. Exactamente, los detentes, que eran quienes sudaban remando en los niveles inferiores de los barcos, ese triunfo militar les otorgó un inmenso peso político de la noche a la mañana. Y Efialtes capitalizó esa energía social. Sí, lanzó un ataque frontal contra el Areópago.
que para dar contexto a quienes nos escuchan, el Areópago era básicamente como una corte suprema intocable. Un bastión ultraconservador formado exclusivamente por la vieja élite y la oligarquía. Tenían poder de veto sobre casi todo. Y Efialtes convenció a la asamblea de quitarle casi todos sus poderes judiciales y políticos. Transfiriéndolos al pueblo. Pero claro, desmantelar los privilegios de los ricos siempre tiene un costo altísimo. Fue asesinado. Por un agente encubierto de la oligarquía en el año 461 a.C. ¡Wow! Lo fascinante aquí, si damos un paso atrás, es observar cómo estos dos hombres tan opuestos prepararon el escenario perfecto. Temístocles, el visionario corrupto, construyó el hardware. El poder físico y militar en el mar. Y Efialtes, el puro e incorruptible, instaló el software. Impulsó el poder popular y desmanteló la barrera de la aristocracia institucional. Al barrer estos obstáculos, dejaron el camino totalmente libre para que surgiera la figura más imponente y compleja de la historia de Atenas. Péricles. Así es, entra en escena Péricles, a quien apodaban el Olímpico, y el perfil de este hombre es una auténtica paradoja. Era un aristócrata de pura cepa, descendiente de los Almeónidas, la élite de la élite. La crema innata. Físicamente, los textos antiguos mencionan que tenía una cabeza inusualmente alargada o desproporcionada. Era el blanco favorito de las burlas de los comediantes teatrales. Incesantemente. Y sin embargo, este aristócrata intelectual, reservado y de aspecto peculiar, terminó liderando al partido de las masas. El demos. Y se mantuvo en el poder durante casi 3 décadas. Y ese liderazgo tan duradero se explica en gran parte por su mente, que fue profundamente moldeada por la educación filosófica. Pericles fue amigo íntimo y alumno del filósofo Anaxágoras. ¿Y qué aprendió de él exactamente? Aprendió mucho más que retórica. Aprendió lo que hoy llamaríamos inteligencia emocional extrema o compostura absoluta. Anaxágoras le enseñó a mantener una serenidad inquebrantable. Una calma que ningún insulto podía quebrar. Exacto. Hay que intentar dimensionar lo que significa tener esa presencia estoica, fría como el hielo, frente a multitudes de miles de ciudadanos atenienses gritando furiosos. Porque la asamblea no era un lugar tranquilo. Para nada. Pericles rara vez hablaba en público, no se desgastaba, pero cuando finalmente subía a la tribuna, desplegaba una elocuencia tan superior y controlada que dominaba la asamblea por completo. Aunque leyendo más de cerca, queda claro que Pericles no gobernaba únicamente con elocuencia y estoicismo. También sabía exactamente cómo engrasar la maquinaria económica. Comprar la participación ciudadana, literalmente. Sí, implementó reformas que hoy nos parecen normales, pero en su época eran radicalmente progresistas. Instauró un pago de 2 y luego de 3 óbolos diarios para aquellos ciudadanos que sirvieran como jurados en los tribunales. Y para entender el impacto, 3 óbolos equivalían a medio día de ingresos para un trabajador promedio. Esto aseguraba que un carpintero o un panadero pudiera permitirse dejar su taller para ir a administrar justicia. Incluso estableció un subsidio anual, El fondo del teórico. ese mero, que le daba 2 óbulos a los ciudadanos más pobres exclusivamente para que pudieran pagar su entrada al teatro y a los festivales. Su argumento era fascinante. Afirmaba que la cultura y el debate no debían ser lujos exclusivos de los ricos. Por supuesto, la reacción no se hizo esperar. Los conservadores y figuras como Platón, tiempo después, criticaban duramente estas medidas. Argumentaban que estas limosnas estatales corrompían la moral de la clase trabajadora. Que los volvían perezosos y dependientes del erario público. Pero para Pericles era la única forma pragmática de democratizar el electorado. Además, convirtió al Estado en un empleador masivo para garantizar que no hubiera desempleo. Construyó arsenales, multiplicó la flota y ordenó terminar las murallas largas. Y hablando de obras públicas masivas, la anécdota sobre la construcción del Partenón que menciona el texto es una clase maestra de manipulación política. Es brillante esa historia. Pericles quería embellecer la Acrópolis y dar trabajo a miles de artesanos, así que ideó usar el inmenso tesoro de la Confederación de Delos. Dinero que, teóricamente, era para defensa militar. Y cuando presentó este megaproyecto, la asamblea enfureció. Se quejaron amargamente del gasto monumental, sintiendo que era un derroche frívolo. ¿Y qué hizo Pericles frente a miles de personas abucheándolo? Les dio la vuelta por completo. Con una astucia psicológica tremenda les dijo algo como, muy bien, que el costo de todos estos edificios no vaya a su cuenta pública, sino a mi patrimonio personal. Pero con una condición. La inscripción en cada templo llevará únicamente mi nombre. Exacto.
Y al escuchar esto, el enorme ego de la multitud estalló. De ninguna manera iban a permitir que Pericles pasara a la historia llevándose toda la gloria. Al instante comenzaron a gritar que utilizara los fondos públicos sin escatimar ni una sola moneda. Si conectamos este nivel de manejo de masas con el panorama general de su gobierno, lo que Pericles logró instaurar fue una especie de dictadura por consentimiento. Es una definición paradójica pero precisa. Atenas disfrutaba del caos y la libertad absoluta de una democracia radical, pero en la práctica estaba dirigida con la visión a largo plazo de un aristócrata singular. Y gracias a esa dinámica, logró ser reelegido como estratega casi de forma ininterrumpida año tras año. Sin embargo, esa popularidad arrolladora tenía un límite. Y cuando los enemigos no pueden derribar la fortaleza principal, siempre buscan el eslabón más débil. Esa dinámica nos lleva a una de las figuras más transgresoras de toda la exploración, Aspasia. La reina sin corona de Atenas. Aspasia era una extranjera, una getaira originaria de la próspera ciudad de Mileto. Y era una mujer que desafió absolutamente cada una de las normas opresivas de una sociedad que mantenía a las mujeres atenienses prácticamente invisibles. Encerradas en la zona interior de la casa. Pero Aspasia caminaba libremente. Abrió una escuela de retórica y filosofía. Fomentó la educación superior para otras mujeres. Pericles quedó deslumbrado, se enamoró perdidamente de ella, se divorció de su esposa legal y llevó a Aspasia a vivir con él. Y su hogar se transformó en algo asombroso, muy parecido a los salones intelectuales de la Ilustración francesa siglos después. El epicentro cultural del mundo mediterráneo. Exacto. Acudían mentes deslumbrantes como el filósofo Sócrates, Eurípides o el escultor Fidias. Incluso Sócrates llegó a afirmar que había aprendido retórica directamente de Aspasia. Ella gozaba de un estatus inaudito, debatiendo de igual a igual con los hombres más poderosos de Grecia. Pero claro, en la política, desafiar las convenciones atrae a los depredadores. Y aquí las cosas toman un giro oscuro. Los conservadores estaban frustrados porque eran incapaces de derrocar a Pericles en las urnas. Así que decidieron usar una táctica mucho más sucia. Orquestaron una campaña de difamación y persecución legal contra el círculo íntimo de Pericles. Una cacería de brujas judicial. Primero acusaron a Fidias de robar oro de la estatua de Atenea. Después fueron por Anaxágoras, acusándolo de impiedad por enseñar que el sol era una piedra caliente y no un dios. Lo obligaron a huir al exilio. Y el golpe final fue contra Aspasia. La acusaron de faltarle al respeto a los dioses y de corromper a las mujeres de Atenas. La situación escaló tanto que Pericles, el hombre de la compostura glacial, tuvo que presentarse ante un tribunal de 1.500 jurados y suplicar con lágrimas en los ojos para que lo absolvieran. Llorando físicamente frente a todos. Esto plantea una conexión muy profunda con nuestro presente. La destrucción sistemática de reputaciones y los ataques indirectos hacia los seres queridos de un líder no son inventos de la política moderna. Es pura psicología política de desgaste. Una táctica tan antigua como la democracia misma. Y aunque Pericles logró salvar a Aspasia, estos golpes lo dejaron como un hombre profundamente agotado. Revisando las notas de la siguiente sección, hay unos datos demográficos que, fíjate que me dejaron absolutamente helado. Los números de Durante. Sí, solemos escuchar democracia ateniense y pensamos en igualdad total, derechos universales. Pero la cruda realidad matemática era muy distinta. ¿Nos podrías desglosar esos números? Por supuesto. Los números destrozan el mito al instante. Durante la cúspide de la época de Pericles, la región completa del Ática tenía aproximadamente 315.000 habitantes en total. ¿315.000? De ese universo, solamente 43.000 eran ciudadanos con plenos derechos políticos. Una minoría minúscula. Altamente exclusiva. Para entender esta desigualdad, hay que mirar a quienes sostenían el sistema pero no tenían voz. Absolutamente todas las mujeres carecían de derechos políticos. ¿Y los esclavos? Una masa de aproximadamente 115.000 esclavos que hacían el trabajo pesado y estaban excluidos de la condición humana a nivel legal. Además de los extranjeros residentes. Los metecos, unos 28.500, comerciantes y artesanos vitales para la economía que no tenían derecho a voto. Y para rematar, en el año 451 a.C., Pericles impulsó una ley de pureza que restringía la ciudadanía únicamente a hijos de padre y madre atenienses.
Una medida populista que se convirtió en su peor pesadilla cuando intentó que la ciudad reconociera al hijo que tuvo con Aspasia. Por ser de Mileto, su propio hijo era extranjero en su tierra. Así que el famoso gobierno del pueblo era el club de 43,000 hombres. De ellos lograban asistir a la asamblea, la eclesia, unos 2,000 a 3,000 ciudadanos por sesión. Y la escena descrita es alucinante. Imaginemos a miles de hombres subiendo al amanecer por una colina polvorienta, sentándose en bancos de piedra al aire libre. Y comenzaban de una forma brutal, con el sacrificio ritual de un cerdo para purificar el área. Y no era un parlamento educado, era una multitud implacable y ruidosa. Si un orador tenía mala pronunciación, miles se reían a carcajadas. Si era aburrido, lo abucheaban y lo obligaban a bajar avergonzado. Y toda esta presión estaba medida por relojes de agua, las clepsidras. Que limitaban implacablemente el tiempo de habla. Y esa asamblea estridente era solo la punta del iceberg. Debajo operaba el Consejo de los 500, la Boule, Que funcionaba como un comité ejecutivo. Pero el método de selección rompe nuestros esquemas modernos. Gobernaban por sorteo puro. Es increíble eso. Tenían una desconfianza casi paranoica hacia los políticos profesionales o gobernantes expertos. Creían que, en elecciones tradicionales, los ricos siempre ganarían por su influencia. Así que seleccionaban a los 500 miembros al azar mediante una lotería. Y el consejo se dividía en comités llamados pritanías. Y el dato más increíble... El presidente del consejo. Exacto. El funcionario de más alto rango cambiaba todos y cada uno de los días, elegido por sorteo a primera hora. Literalmente, un ciudadano común podía levantarse siendo fabricante de sandalias, ir al ágora y descubrir que era el presidente temporal de la mayor potencia naval del mundo. Hacían este sorteo extremo para evitar que las familias ricas compraran los cargos. Aunque en cuestiones de guerra no jugaban a la lotería. A los estrategas militares se les elegía por votación estricta basada en el mérito. El caso de Foción es fascinante. Un general brillante que odiaba a las multitudes, pero era tan indispensable que lo eligieron estratega 45 veces. Eran dolorosamente pragmáticos cuando la vida estaba en juego. Y ya que mencionamos la justicia cotidiana, el sistema legal ateniense es otro pilar inmenso del caos. Si hay algo que amaban casi tanto como debatir, era demandarse mutuamente. Había una obsesión frenética por los juicios. El Tribunal Supremo, la Elía, era masivo. 6,000 ciudadanos seleccionados por sorteo. Para juicios importantes reunían hasta 1,500 jurados. Pero el detalle asombroso es que no existía un ministerio público fiscal. Eran los propios ciudadanos particulares quienes acusaban a otros ciudadanos. Lo que dio origen a los psicofantas. Chantajistas profesionales. Extorsionadores legalizados. Investigaban a hombres ricos, los amenazaban con llevarlos ante estos tribunales volubles y la mayoría prefería pagar enormes sobornos en secreto. Era una justicia salvaje. Y estaba leyendo sobre un tribunal en particular, el Phreatis, que funcionaba en un bote. ¿Puedes explicar esa lógica? Ah, claro. Es un ejemplo extraño de su mentalidad sobre la pureza religiosa. Se usaba cuando un exiliado por homicidio involuntario era acusado de un nuevo crimen. Y como estaba ritualmente contaminado, no podía tocar suelo sagrado. Así que los jueces se sentaban en la playa y el acusado gritaba sus argumentos desde un bote de remos anclado en la costa. Para que ni una gota de agua tocara a la arena. Una imagen increíble. El texto también expone reglas brutales, como que para que el testimonio de un esclavo fuera válido, había que extraerlo mediante tortura. Había una creencia escalofriante de que los esclavos solo dirían la verdad bajo sufrimiento extremo. Y la pena de muerte por cicuta, un veneno que paraliza lentamente desde los pies hasta detener el corazón, manteniendo a la víctima totalmente lúcida. Una brutalidad institucionalizada que contrasta con sus altos vuelos filosóficos. Y hay otro aspecto: ¿cómo financiaban todo este gasto público colosal sin un presupuesto moderno? ¿O qué consideraban que grabar directamente el patrimonio de los ciudadanos libres era una tiranía? Recaudaban peajes y aranceles, pero para gastos gigantescos recurrían a las liturgias. Las liturgias son fundamentales. El Estado señalaba a un ciudadano millonario y le imponía financiar un proyecto de su bolsillo. ¿Como la triarquía? Sí, equipar y mantener un barco de guerra por un año. O la corejía en tiempos de paz, pagando los gastos del coro para los festivales de teatro. Al principio lo hacían voluntariamente por prestigio,
Pero me imagino que depender de esa presión social tuvo consecuencias graves a largo plazo. Totalmente. Se convirtió en un arma vengativa. La Asamblea Democrática las utilizaba para exprimir económicamente a los rivales oligarcas. Lo que generó una fractura social profunda y resentimiento. Los ricos empezaron a ocultar sus riquezas y a conspirar para derrocar la democracia. Entonces, llegados a este punto de la exploración, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? Es la gran interrogante. Vemos una democracia salvajemente caótica, sin brújula fiscal, que cambiaba al líder por sorteo diario, destruía reputaciones, excluía a la inmensa mayoría y extraía riqueza a la fuerza. Bajo estándares modernos, parece un milagro que no colapsara en semanas. Y sin embargo brilló como una supernova. Ese es el gran porqué. A pesar de todos sus defectos, el sistema ateniense obligaba al ciudadano a involucrarse hasta los huesos en el destino de su comunidad. Nunca era un espectador pasivo. El diseño lo arrastraba a la arena. Escuchaba argumentos en la asamblea, agudizaba su análisis en los tribunales y experimentaba el peso de tomar decisiones por azar. Como decía Simónides, la ciudad es la maestra del hombre. Toda esa fricción constante fue la escuela cívica que esculpió a mentes como Esquilo, Sócrates y Platón. El objetivo supremo no era la supervivencia administrativa. Era crear el entorno para el Eusén, la búsqueda de vivir bien y florecer intelectualmente. Es una visión de participación tan inmersiva que casi la hemos perdido hoy en día. Con esta reflexión sobre las luces y sombras de Atenas, damos por concluida la discusión. Agradecemos a El Aprendiz y a todos quienes nos sintonizan por acompañarnos en este largo viaje. Aunque antes de cerrar, hay un último detalle. Una herramienta llamada el Grafe Paranomon, un freno de emergencia legal. ¿Cómo funcionaba? Si alguien convencía a la asamblea de aprobar una ley, se convertía durante todo un año en responsable legal de las consecuencias de dicha ley. ¡Wow! Si resultaba ser un desastre para el Estado, cualquier ciudadano podía invocar el Grafe Paranomon, y el autor enfrentaba la confiscación de su riqueza, exilio e incluso la pena de muerte por perjudicar al pueblo soberano. ¡Impresionante! Dejamos a la audiencia y a El Aprendiz con este pensamiento final. ¿Qué pasaría en el mundo actual si adoptáramos el Grafe Paranomon? ¿Cómo cambiarían las cosas hoy si cada legislador moderno fuera personal y financieramente responsable por los desastres que generan las leyes que aprueban? Sin duda, cambiaría absolutamente todo el juego político de la noche a la mañana. Sigan cuestionando su realidad y hasta la próxima exploración.